Les damos la bienvenida a todos los telespectadores de Televaldepeñas cuando comenzamos precisamente otro nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Ya estamos avanzados, muy avanzados, casi ya queda poco para finalizar el año 2020 y bueno, teníamos compromiso con Francisco Fernández Fernández porque dentro de este amplio capítulo de personajes y de personas de Valdepeñas, que no quiere decir que hayan nacido en Valdepeñas, Paco tenía que ocupar un puesto de privilegio dentro de estos perfiles valdepeñeros. Así que por tanto, Paco, gracias por dejarnos pasar aquí a tus aposentos y por querer compartir con nosotros este perfil valdepeñero. Pues muchas gracias también a vosotros por acordaros de mí, te lo agradezco enormemente y nada, que mira que por lo menos podemos disfrutar también todavía un poco del patio. Efectivamente. Aunque ya poco queda, ¿verdad?, de patio. Sí, ya poquito, ya que ahora ya la climatología cambia. La climatología y el otoño y todo eso, quieras que no, pero hombre, dentro de lo que cabe no parece todavía que los puede dejar todavía un poquito. Es los últimos coletazos del coletazos, sí señor. Bueno, pues Paco, Francisco Fernández Fernández, nace en Valdepeñas. ¿Dónde naciste, Paco? Pues nací en el Sanatorio del Pilar, la Clínica del Pilar, que era de Miguel Aparicio, porque claro, entonces todavía el Hospital Gutiérrez Ortega no se había fundado y me trajeron recién nacido a esta casa y aquí sigo. ¿Aquí vivían tus padres? He salido, sí. Aquí es que en la calle Córdoba somos 5 generaciones ya. Empezó mi bisabuelo con una casa que hizo en la calle Córdoba en el 80, ahí nacieron mis padres y mis tíos, o sea, nació mi abuela y sus hermanos, luego mis padres y mis tíos, y luego ya mi abuela compró esta casa aquí, en el 14, en la misma acera, pero en el número 14, y que era el número 14, entonces ahora es el 16, y ya mi madre se vino aquí porque mi padre al quedar único de los hijos soltero, mi familia, mis tíos se marcharon fuera a vivir, estaban todos viviendo fuera, el único que quedó fue mi padre, con mi abuela aquí, pues ya cuando se casó mi madre se vino aquí, y ya toda la vida aquí, ya nacieron mis hermanos aquí, yo como quien dice me trajeron, como te he dicho antes, recién nacido aquí, y aquí me he criado y aquí sigo. ¿Cuántos hermanos sois, Paco? Nosotros somos 3, mi hermana Guadalupe, que es la mayor, luego va mi hermano Miguel y luego voy yo. ¿Aquí en Valdepeñas cuántos residís? En Valdepeñas nada más que 2, porque mi hermano es en Madrid, ya se casó y se marchó a Madrid a vivir y allí vive, y ahí está, entonces nosotros aquí somos los 2 los que vivimos aquí. A tus padres, que yo le hice aquí un perfil valdepeñero, sí, que de grato recuerdo, además hace unos días que estamos reciclando un poco los programas y tal, pues me emocionaba verlos cuando vinimos aquí a hacerlo. ¿El hecho de Fernández Fernández eran familia o no? No, coincidía el apellido. No, porque el apellido Fernández de mi padre los orígenes son de Infantes, de los Infantes, y sin embargo el de mi madre es de Valdepeñas, y claro, es que eran compuestos, el apellido era compuesto, pero un antepasado lo ¿suprimió? Sí, lo quitó, le quitó, porque mi abuelo es que eran los 4 apellidos compuestos, entonces claro, era mucho lío para el padre suyo que también los tenía compuestos, con lo cual varias generaciones eran de apellidos compuestos y uno de ellos fue el que empezó a mutilar apellidos y ya pues no... Recuérdanos cómo eran esos apellidos compuestos. Pues el de mi abuelo era Miguel Fernández Gavilán, Díaz Pintado, López Trompo, Sánchez Barba. Los 4 compuestos, claro, ya no llega a nada de nada, porque quedó solamente en Fernández en Fernández Díaz, porque claro, el Díaz Pintado lo mutilaron también, entonces era Miguel Fernández Díaz, con lo cual el apellido de mi madre no tiene nada que ver con el de mi padre, porque los orígenes de la familia paterna son de Villanos Infantes. Bueno, y Paco de pequeño, por aquí, correteaba, ¿cómo estaba la calle Córdoba entonces? Pues la calle Córdoba entonces estaba empedrada, todas las casas eran de cal, muy pocas de una altura, casi todas eran más bien de planta baja, y aquí en este trozo de calle sí había más, en la parte de arriba menos, pero en la parte del trozo este que hay desde la calle Veracruz hasta la calle Empedrada, que es la antigua, la más antigua, que he de decir que es calle Córdoba con V, que yo la sigo escribiendo. Lo que pasa que luego a la hora de escribir los enunciados de los callejeros hay errores de no poner las cosas bien, porque no es Córdoba de apellido, o sea, no es Córdoba de ciudad de Córdoba, sino andaluza. Claro, es apellido porque es Córdoba con V de los Córdobas de Valdepeñas, es un apellido que aquí vivió casi en la misma acera, en el principio, en el número 4, nació Madre Cándida, la fundadora del convento de las Agustinas. Entonces, claro, era
Cándida Córdoba, con V. Y de aquí toda la familia de los Merlo Córdobas y todos los parientes de Madre Cándida, que eran muchos, pues todos eran con V, y es de un apellido, no de una ciudad. Ya. Por eso te digo que... Y bueno, recuerdos, pues muy buenos recuerdos, porque había varias familias que tenían negocios, eran labradores, como aquí enfrente, que vivían los alcaides, y tenían bodega, y tenían, claro, todo ese trajín de la vendimia y del olor a vino y todo eso, pues todavía quedaba algo, muy poco ya, porque yo he conocido de eso muy poco, mis hermanos más. Entonces, lo que más recuerdan en la calle, yo no, pero mis hermanos y con mi abuela, eran los carnavales porque bajaban muchísimas murgas y comparsas, y entonces, claro, mi abuela con los viejos que salían a bailar entonces, pues se ponía en medio de la calle y le hacían un corro y se ponía a bailar la jota, porque mi abuela sabía la jota de Valdepeñas, que de hecho luego la transmitió cuando la llamaron años después para enseñarla, y era una cosa pues de ponerse de algarabía, de alegría, porque veían, y además de emoción y de admiración, una persona mayor que bailase en los cantos de la calle, porque te digo que estaba empedrada y no había, hasta que luego yo ya la he conocido ya faltada, pero también la he conocido con piedras, que cuando íbamos al colegio estaba toda empedrada, como todas las calles de entonces. Me ha llamado la atención, Paco, porque además, no ahora, desde siempre, que el barrio de Cachiporro en el cual estamos, en el caso Cachiporro, siempre ha sido un barrio muy carnavalesco. Sí, de toda la vida. Pues es que realmente es que aquí, si un poco investigamos antropológicamente hablando, Valdepeñas se debe al carnaval y a su fiesta principal en tiempos, porque según la antropología, donde la fiesta más grande en los pueblos era la que se llevaba casi todo un mes elaborando productos para obsequiar a la gente. En este caso eran dulces de sartén. Se elaboraban rosquillos, se elaboraban barquillos, flores, todo ese ambiente carnavalero, y de hecho es que eran familias enteras las que salían. De hecho, de aquí el famoso... ¿Pero a ofrecerlo, te refieres? Claro, cuando venían a las casas, lo ofrecían, ellos daban la murga, daban la broma, unos cantando, otros también con la broma, entre ellos los famosos toninos, que se subían a los balcones, que acechaban a las novias, todo eso era un poco la fiesta popular, y llegaba a las casas, por eso decían que en carnaval todo pasa, hasta los novios a las casas, claro. Que era un poco la fiesta, un poco por decir aquí, por antonomasia. De hecho, una de las familias cogió un apodo porque le gustaba mucho salir con las bandurrias a tocar, y le llamaban los bandurrieros, que luego quedó en mandurrieros, sí, que son los familiares de Tomás de Antequera. Sí. Su padre y sus tíos, todos tocaban la bandurria, tenían una rondalla grandísima, era como ahora vemos en Cádiz, esos coros tan grandísimos con la cantidad de cuerda que iba, pues ahí iban muchísimos con bandurria, con guitarrillos, y toda esa gente era la que un poco movía la fiesta del carnaval. Salían unas murgas muy grandes, las comparsas, y todos eran pues hermanos, ellos eran que eran a lo mejor 12, 14 o 16 hermanos, cuéntamelo, y pues de luego ya los hijos pues formaban una murga impresionante, iban cantando, paraban en las casas, fuera a cantar, se ponían a bailar. La gente que sabía la jota, como muchísima gente sabía bailar la jota, se ponía a bailar la jota, en fin, eran un poco la alegría de entonces. Claro, también aquí había pues desfiles de carrozas, había baile en los casinos, estaban los casinos de los señores y luego los casinos populares, había como unos pequeños casinos populares, y eso es un poco lo que se pierde cuando termina la guerra. Claro. Eso se va diluyendo. Luego ya resurge un poquito, pero no. Hasta por lo menos los años 50, 60, perdura un carnaval que sí se le conoció también con bastante apogeo, pero el carnaval, por excelencia de una fiesta de todo el pueblo, de decir barrios enteros como este o el Lucero, los barrios más populares eran los más carnavaleros, eran de la gente de vestirse, familias enteras, como te he dicho, y luego de salir a la calle con agrupaciones musicales, muchísimas. ¿Y personajes típicos de este barrio que estamos, de esta calle, de la posterior o de la paralela, de carnaval? Pues personajes de carnaval por antonomasia, Ginés vivía aquí en esta calle, no vivió en esta calle, vivió justo en la calle Mártires, una aledaña. En Mártires vivía Pepe, y luego en la aledaña también... Pepe el pintor. Sí, y luego en otra aledaña y en Triana vivían otros dos más, vivían Gregorio, entonces se juntaban un grupo muy grande, porque de eso tengo bastante testimonio en mi tía Eugenia, la hermana de mi padre, que ya falleció en Barcelona, fue la última que ha fallecido por parte paterna. Pues ella están justamente en el horno de Martín el Panadero, están todos vestidos
está con Isidora, está con Mercedes, que eran dos hermanas que se juntaban con ellos, y están Pepe, está Antonio, están Gregorio, Ginés, todos ellos están como haciendo como un teatrillo, y se metían en el horno, y allí hacían como un teatrillo encima de una tarima que había, hacían teatrillo y de vez en cuando pues se vestían de carnaval, y claro, pues aquello pues el padre no le gustaba que estuvieran allí metidos y les regañaba y decía que a escondidas se escondían por detrás de las sacas de la harina, y allí empezaban sí, eso lo contaba mi tía, que era una anécdota que tenía de ellos, pero que siempre mi abuela los ha conocido de pequeños, mi abuela aquí en la calle Córdoba, de jugar ellos en la calle los ha conocido de pequeños. Sí. Ahora vamos a volver a las fiestas populares, pero para para llevar una cronología. Sí. ¿A qué colegio fuiste, Paco? Pues yo tuve primero fui aquí a Cachiporro, a la que es el antiguo. Era el antiguo colegio de Cachiporro. No al actual maestro Juan Alcaide. No. El anterior. Era el antiguo colegio, se habilitó una parte de lo que era el primitivo cercado de Cachiporro, que se abría enormemente, muy grande, y en un lateral del cercado, dando a ese mismo patio del cercado, estaba la iglesia que conocemos actual, que se levantó en una antigua bodega. Porque cuando el padre Rodríguez vino aquí a las misiones, una de las primeras misiones que dio en esta parte de este barrio fue ahí. Porque si bien la ermita de la Magdalena, la antigua, la ubicaban en lo que se llamó también, que entró luego a formar parte de los terrenos del colegio, en la plaza Pío XII, que esa plaza estuvo justo hacía justamente esquina con la travesía de las Cruces y dando la calle de los Mártires. Era una placita muy estrecha, muy pequeñita, y hacía como una forma de U invertida. En el centro tenía una farola, y ahí vivía una comunidad de gitanos. Vivían una familia gitana que vivían aquí en Valmena, entre ellas, que si alguien un poco se acuerda de ella, porque ya si viviera tendría 100 y muy picos años, muchísimos años, la Jacoba, que era una señora que iba no sino pidiendo, era una persona que eran pobres, y ellos pedían por las casas, pero pedían cosas que le dieran, a lo mejor ropa o que le dieran algo de comer, y la gente los socorría, pero eran unas personas muy buenas, y ellos vivían ahí. Y claro, cuando a ellos les dieron unas viviendas, le permutó el ayuntamiento esa plaza como una plaza municipal, y se la permutó en otro sitio, pues ya edificaron ahí lo que es el colegio de Cachiporro. Pues en un lateral de ese mismo cercado, en la misma plaza, enfrente de las ventanas de la que es ahora la parroquia de Santa María Magdalena, ahí estaba el antiguo colegio de Cachiporro, que allí, pues en primero de lo que llamaba entonces el primero de la EGB, ahora claro, ya ha cambiado todo con la educación, pues don Ramón Martínez del Carnero, que falleció no hace mucho, fue mi primer maestro que yo tuve ahí en el colegio de Cachiporro. Y después, como te digo, se unificó todos los terrenos para edificar el actual colegio Juan Alcaide, pues estuve alternando Jesús Baeza con Cachiporro. Y ahí acabas tu etapa escolar, diríamos. Sí. ¿Y ya te incorporas al mundo del trabajo? No, hubo un compás, porque no hice nada más que 2 cursos nada más, y luego ya no seguí estudiando. Pero luego ya fue cuando, tras venir de la mili, fue cuando ya me incorporé a trabajar. Empecé en el año 86. Vamos a hablar primero de la mili, porque de la mili tengo yo buenas referencias, porque desde allí hiciste un trabajo dedicado a la cofradía de Jesús Caído. Me quiero recordar, en Palma de Mallorca estuviste. Sí, en Palma de Mallorca, sí, en artillería. ¿Y qué tal? Pues bien, hombre, un poquito lejos, lo ¿no? Lo recuerdo con gratitud, porque realmente también tenía familia. Estaba yo un hermano de mi madre, mi tío Joaquín, ya no viven, ni él ni ella, no fallecieron ya hace unos años. Y mis primos sí viven allí todavía, tengo allí mis 4 primos hermanos que viven allí todavía, pero que fue una etapa buena. Fue una etapa muy buena, porque resulta de que yo tenía, pues eso, iba alternando, hacía un servicio, iba a casa de ellos y tal, y entonces claro, pues hombre, no estaba mal, yo no me podía quejar, estaba bien, tuve muchísimos recuerdos. Ya todo donde yo estuve, en la batalla de Costa, que era muy antigua, que era de la época isabelina, ¿sabes? Tenía hasta cañones y todo, era muy bonita, era una batalla de Costa, era una cosa histórica, y además abajo tenía especie, como vamos a decir, como si fuera como un búnker, bajabas y tenía como un sótano invertido donde estaba completamente, había como despachos, estaba todo como de la época, como de los años 40, 30 o 40, era muy antiguo todo aquello. Y luego ya yo sé que lo vendieron, luego ya otra vez que fui de visita, pues me enteré que lo habían vendido el ejército y tal, pero vamos, que era bonita, porque desde ahí, claro, veías toda la costa, estábamos en la misma costa y lo veíamos todo. Regresas de servicio militar, Paco, para ir concluyendo esta primera parte, y ya te incorporas al mundo laboral. Sí. Justamente fue en el 86 cuando yo vine,
y en noviembre, o sea, en diciembre del 86 fue cuando empecé a trabajar. ¿En la misma empresa que estás ahora? En lo mismo donde estoy ahora. Al principio lo llevaba el ayuntamiento, luego ya lo pasa el servicio a una empresa, y de esta empresa ya cuando se forma en los años 90 el consorcio de RSU es cuando ya automáticamente nos subroga completamente, pasamos directamente a ellos, y ahí sigo con todo, porque nos pasaron con todo, nuestros derechos, nuestra antigüedad, o sea, igual, laboralmente respetaron todo. Respetaron todo, no perdimos nada, muy bien. Antes de adentrarnos, por ejemplo, que ahora lo haremos en la segunda parte, en tu implicación con la cabalgata de Reyes Magos, con la Semana Santa, pero para cerrar el capítulo del carnaval, los concursos que no sé si lo organizaba la asociación que tú presidías, me parece, que era lo de Drag Queen, me refiero. Sí. Hay que ver lo que levantó también el acto del pregón del carnaval, la presencia de los Drag Queen en Valdepeñas. Pues sí, aquello fue una cosa novedosa, aquello surgió porque conocíamos que a nivel nacional se hacía un concurso en Canarias, y entonces pues se cogió la idea, la utopía entonces, porque aquello era una utopía casi, no sé, de poder hacer un concurso aquí, de crear un concurso aquí, y de hecho lo hicimos. Empezamos, el primer año no tuvimos concurso, hicimos un baile que luego seguimos haciendo después del concurso, un baile de disfraces para que todo el mundo fuera disfrazado. Claro, iba muy poquita gente de momento, pero luego ya con los años... Eso fue en el Triunfo, ¿no? En el Triunfo, sí. Y lo del concurso en sí fue un poco animar un poco y llevar, como tú bien dices, un complemento más, un refuerzo más a ese pregón que a veces casi pasaba ya inadvertido, que ya no tenía... Porque claro, empezaron haciéndolo personajes famosos, como Paquito Clavel, Tomás de Antequera, en fin. Luego ya cuando ya empieza... Manolo de Vega. Claro, a decaer, efectivamente, Manolo de Vega también vino. Y cuando ya empieza a decaer un poquito, que ya no había, entonces claro, el concurso lo dinamizó muchísimo, lo dinamizó porque lo hicimos a nivel nacional. De hecho tuvimos que, nos metimos muy hondo, porque lo que no queríamos es que nos copiaran las bases ni nada, y se hicieron unos ante notario, las bases las hicimos ante notario, todo regulado, pagamos nuestros derechos, en fin, lo teníamos todo registrado, no teníamos ningún problema. Y de hecho, mira, pues un poco tengo que decir que también te pedimos colaboración a ti, como a muchos valdepeñeros, porque tú fuiste el presentador durante bastantes ediciones, 5 ediciones que tuvimos 5 ediciones nada más, pero que vamos, que dentro de esas 5 ediciones que tuvimos, la calidad fue muy buena, las entradas justamente cuando pasaban 2 semanas o semana y media ya se habían agotado, con lo cual, y luego también se contribuía, porque esa entrada, de lo que nosotros hemos hecho siempre, es que es verdad, lo quiero recalcar, porque todo lo que hemos hecho, tanto en los grupos que he tenido de fundación, como fue el grupo Mascaritas, que fue el que se ideó hacer esto, como todos los teatros que se hicieron luego después posteriormente con él, como los que se han hecho con Teatro Solidario, han sido todos benéficos, todos. Nosotros no hemos cobrado nada, de hecho de ahí, pues cuando la gente asistía, tanto al pregón como eso, el ayuntamiento marcaba una entrada que iba para un fin benéfico, con la cual nosotros también nos llenaba y nos satisfacía que pudiéramos colaborar con gente. Efectivamente. Bueno, tenemos ante sí una segunda parte muy apasionante, porque hay que hablar de esas obras de teatro benéficas, de esos montajes de exposiciones, de los libros que ha escrito Francisco, de los pregones, que yo creo que no le queda pregonar nada, no solamente en Valdepeñas, sino fuera de ella, y de la Semana Santa, que es, su implicación es total. Entonces, si te parece, Paco, vamos a hacer un breve paréntesis, pues sí. Emplazamos a los telespectadores dentro de unos instantes y ya comenzamos con todo ese recorrido. Pues muy bien. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pues vamos a ello. Segunda parte de este interesante perfil valdepeñero que estamos manteniendo, pues con un entrañable valdepeñero como es Francisco Fernández, que desde siempre lo hemos conocido como Paquito, y yo creo que no le dará coraje que te digan Paquito. Pues no, porque la persona que me lo puso fue mi abuela, de la dueña de esta casa, mi abuela Guadalupe, la madre de mi padre, que murió con 90 años, que es con la que nos hemos criado mis hermanos y yo aquí en esta casa, y era la que más me llamaba, y claro, y así ya las cosas que se quedan, que luego también mi padre, la familia, las tías, la última su tía Agustina, pues le decía Paquito también, y tenía 70 y tantos años, o sea que no es una cosa rara en las personas, es una más cosa bien cariñosa, sí. Bueno, hemos hablado largo y tendido, aunque mucho nos quedaría por hablar, del carnaval, de la implicación de Paco del carnaval y la historia del carnaval de Valdepeñas. Pero me gustaría, Paco, también, antes de entrar en Semana Santa,
cabalgata de Reyes Magos, fiestas de Navidad. ¿Cuál ha sido también tu implicación? Pues ha sido porque empezó todo por una colaboración para ayudantes de Su Majestades, de pajes, para recoger las cartas en la plaza y tal, y eso empezó pues justo en el 99-2000, ahí empezamos a colaborar, que inicialmente los trajes los prestaba Encarna, luego ya el ayuntamiento los hizo, que son los actuales que están. En el 2001. Efectivamente, ¿ves? Como te digo que era por 2000-2001, porque claro, era... Fueron de estreno los Reyes. Claro, sí señor, efectivamente. Y ya te digo que a raíz de ahí, pues mira, pues ha sido una colaboración grata y además es una fiesta entrañable y peculiar, porque el contacto de los niños es una cosa maravillosa. El que tiene... Eso no se olvida. No, Ángel, no. Van pasando los años y los niños siguen teniendo ese encanto y tienen... Pero que además... Inocencia. Sí, pero también su grado de inteligencia también, porque tú a los niños tampoco... Son niños, pero no los puedes engañar, ¿eh? Los niños son niños, ¿eh? Tontos no, tú no le puedes contar a los niños cualquier cosa, no, dentro de lo que cabe, dentro de su ilusión, sí puedes un poco jugar con ella, pero ya más allá no, porque realmente ellos saben y ven las cosas, tú les puedes contar hasta dónde, y mantener esa ilusión también siempre es bonito, hasta que ellos puedan estar con esa ilusión de los Reyes Magos, que es muy bonita, que es una cosa pues realmente que es lo que un poco, casi lo que es la alegría mayor de la Navidad, porque es la gran eclosión, la gran alegría, si todo en la Navidad es bonita, porque es una fiesta familiar, es entrañable y tal. Pero vamos, que quieras que no, esa ilusión, y a ver en qué grado este año, con el tema de la pandemia, no se pudiera eso apagar. Se han apagado muchas cosas, claro. Eso a ver si no se pudiera apagar, porque sería una pena de que las criaturas no pudieran, un poco aunque fuera desde largo, pues tener esa visión, porque verdad, ellos son magos y aunque sean desde largo, pues los pueden ver como los ven, que no los ven tampoco tan de cerca, ¿no? Pues también esa ilusión también sería bueno de que perdurase, pero claro, esto es lo que un poco tenemos ahora que adaptarnos a lo que tenemos. De la cabalgata municipal seguro, Paco, que tienes cientos cientos de anécdotas. Pues muchas. Cuéntanos alguna. Pues mira, una muy graciosa fue que resulta de que íbamos una noche a repartir los regalos y resulta ser de que dice, bueno, que están en la cocina, bajar abajo, que hay una cocina, y era de una buena amiga nuestra, no se va a enfadar porque yo lo diga, Juana Mari, íbamos a su casa y dice, bajar abajo a la cocina, pero se ve que en la cocina no le había abierto el tiro. Y salió todo el humo y salieron de allí los Reyes con todos los trajes y todo, oliendo a humo, que parecía que habían bajado de la chimenea. Y decían los chicos, madre mía, se han caído los Reyes por la chimenea, porque con el olor que llegaron a humo, y aquello fue, vamos, una cosa muy, muy graciosa, ¿no? Que las criaturas, en cuanto olieron el humo, pues dirían, pues es que han bajado por la chimenea. Para emular a Papá Noel. Efectivamente. Bueno, y luego llega el capítulo de implicación tuya total en la Semana Santa. ¿Por cuándo y por qué? Pues se inicia muy sencillamente. Yo tenía muchísima amistad, y la tengo también en mi recuerdo y en mis oraciones, a Amelia Recuero Santa María, que ella perteneció junto con su tía y con su familia a la Hermandad de la Soledad, que entonces ya por aquella época ya se había fusionado con el Santo Sepulcro. Entonces era la que en Viernes Santo, pues en el cortejo de Viernes Santo, pues cerraba la procesión del entierro. Y entonces pues surgió de empezar a colaborar con esa hermandad por la Virgen a través de Amelia, y ya empezamos a vestir a la Virgen, primero solamente para ver, porque Antonio Muñoz, que en gloria esté, que es el que se encargaba de... Era el vestidor, era el vestidor, Antonio, sí, Antonio fue el vestidor. Que tenía el establecimiento en el Paseo de Estación, ¿puede ser? Sí, tenía una tienda de novias, además él tenía unas manos muy buenas para todo eso, hacía unas flores muy bonitas, era una persona muy entrañable en Valdepeñas, y él para eso tenía un don especial, porque era un vestidor bueno, había aprendido en Sevilla y era un vestidor, era íntimo amigo de los hermanos Garduño, que han sido los que Pepe y Antonio Garduño, que vestían a la Macarena, tenían muchísima amistad con ellos. Palabras mayores. Claro, entonces eran intimísimos, fíjate si eran amigos, que tengo que decir hasta el punto que la Virgen, que luego algún día lo investigaremos, la restauración de la Virgen de la Soledad se hizo por mediación de Antonio, por el mismo que restauró a la Virgen del Rocío en Huelva.
O sea, a través de Antonio, los contactos que él tenía, lo hicieron allí. Entonces Antonio nos decía que era ver, que viendo se aprendía, pero claro, viendo no se aprende. Tienes que intentar lanzarte a empezar, pues eso, a hacer bien el tocado, a practicar. Claro, es que con la teoría no. Con la práctica es como se ve. Entonces él en esa época, pues él vestía a la soledad del convento, la soledad del Cristo, que era un poco casi la favorita. La soledad del convento y la del Cristo eran un poco las más favoritas de él. Y ya por compromiso empezó a arreglar, cuando ya falleció Isabel Maldonado, que era la que se encargaba junto con doña Amelia de vestir la Virgen y tal, porque eran personas muy mayores, pues no podían subirse a los tronos ni nada. Entonces le avisaron, las camareras que había entonces, les avisaron que a Nieves Tarancón le avisó para que fuera a vestir la Virgen. Y ahí ya empezamos a aprender. A los 2 años... Pero tú serías muy niño. 16 años. Claro. A los 2 años, con 18 años, ya empiezo yo de lleno a encargarme del arreglo de la Virgen, porque fallece Antonio Muñoz, y claro, tras su fallecimiento pues me encargué yo de vestir a la Virgen, y estuve muchísimo, he estado como hasta ahora, así que yo no he parado, yo es que he seguido, porque con la soledad porque claro, a mí doña Amelia me decía que mientras que yo pudiera, pues que me encargara de vestirla y tal, y hombre, yo estaba ahí en la hermandad y hombre, pues mira, muy a gusto, muy bien, porque de verdad tanto toda la gente que ha pasado, que ya mira, están descansando en el Señor todos, pues han sido gente muy buena, que han trabajado muchísimo por la hermandad. Hay una hermandad muy buena, de muchísimos años, familias enteras, porque las hermandades, bien lo sabes tú, Ángel, han sido en Valdepeñas familias enteras las que se han dedicado, pues eso, a llevar esta costumbre, no costumbre, sino esta fe arraigada, a modo de costumbre en la calle, no de costumbre, sino costumbre por la misma fe nuestra, por nuestras creencias. Entonces, claro, pues eso se ha hecho patente a la hora de mostrar un poco lo que es un poco la catequesis plástica, que es la que llamamos, de cuando lo que es los diferentes misterios en la calle. Así es que, y eso es un poco lo que nos da un poco... Tu implicación en Semana Santa, Paco, siempre ha sido desde el punto de vista de vestidor y ornamentar y tal, sí, ¿no? Sí, simplemente ha sido de esa colaboración. Yo nunca, no he estado en junta directiva de la hermandad nunca. Ahora sí, ahora ha habido una etapa que me necesitaban como colaboración, porque había muy poquita gente en un equipo, me llamaron y le estoy echando una mano, pero yo siempre ha sido una colaboración, y de hecho yo ahí estoy un poco también como colaborador, no realmente como en sí, porque no me ha gustado mucho, es verdad, no me ha llamado la atención. Yo allí he conocido, desde que yo inicié, estaba Carlos Guimarães Bernabéu, luego estuvo Alfonso García Rojo, con la etapa tan grande que tuvo Alfonso García Rojo, luego Vicente Martín, López de Lerma, Viviano, que el tiempo que ha estado también, pues yo también he seguido vistiendo a la Virgen, y ahora con Jerónimo pues igual, o sea, con lo cual que decirte tiene que ya en el 2009 hice yo justo 25 años vistiendo a la Virgen como vestidor. Bueno, otra faceta, las obras de teatro. ¿Cómo surgen y cuántas más o menos ha representado el Grupo Solidario? Pues el Grupo Solidario arranca en el 2006 y lleva representando obras, pues lleva alrededor de unas 12 o 14 obras. Siempre con fines benéficos, como todo has dicho. Con fines benéficos, todo lo que se ha hecho desde su fundación, porque de hecho los estatutos están así, nos obligaban, es una asociación sin ánimo de lucro, y de hecho hemos tenido en ese sentido muy buena aceptación. Hemos hecho colaboraciones con muchísimas ONG de Valdepeñas a nivel nacional, y eso surge también un poco porque ya en el 95 ya habíamos hecho nosotros ya aquí un desfile benéfico para los enfermos del SIDA, que entonces no se había hecho nada, se hizo la confianza, se aprovechó el casino para hacerlo y tal, y se llenó, fue un éxito, se sacó bastante dinero para la investigación en cáncer de niños, y aquello nos ideó ya un poco para ir perfilando un poco lo que luego han venido a ser el Grupo de Teatro Solidario, porque si bien alternábamos lo del carnaval con algunas obras de teatro con el Grupo Mascaritas, luego ya se configura más en lo que es el teatro,
por así decirlo, con un grupo de actores, todos ellos, pues eso, aficionados, porque tiene muchísimo mérito que una persona pues que gaste de su tiempo en ensayar, en preparar una obra que se lleva muchos meses. Empiezas y son lo menos de 6 a 7 meses hasta que tú la ves puesta en escena, claro. Háblame o háblanos a los telespectadores de las exposiciones que has sido comisario. Pues de exposiciones que he sido comisario, pues ha habido bastantes. Una fue la de nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. La tenía ahora mismo en la mente. En el 2002. Que quedó estupenda. En el 2002, en el Museo que fue Municipal. una exposición muy buena. Luego otra ya más cercana en el tiempo ha sido la de en el 2013. Ahí hubo dos. Hubo una con los padres trinitarios por un centenario de San Juan Bautista de la Concepción, y luego también otra con las Marías de los Sagrarios cuando hicieron los 100 años, de fundación en Valdepeñas. Fue un 4 de marzo del 2013 y ellas pues lo quisieron celebrar, porque ya quedaban muy poquitas, ya es un grupo más reducido, pero todavía se siguen reuniendo en oración ante el Santísimo y todavía perduran. Y también de más exposiciones también que hayamos montado, recuerdo también con entrañable, y además que fue un logro también que muchas veces no lo comentan y me lo dicen, la de los 50 años de las fiestas del vino, que se hicieron en la Casa de Cultura, en la calle Pangino, en el 2003, coincidiendo con ese aniversario, y que pude reunir vestidos de la reina y las damas, detalles un poco relacionados con ellas, un vídeo que se consiguió del nodo, de la primera carroza, y luego fotografías de ellas que me mandaron, que aquello fue una cosa impresionante, porque claro, era yo recibir las fotografías y luego las tenía que devolvérselas a ellas, porque la montamos todo en paneles para que la gente lo viera, se hicieron copias y se fueron poniendo en paneles. Tuve la inestimable ayuda de Juan Ramón Ramírez Aldavero, que vivía todavía, para decirme cómo se llamaban cada una, los títulos de cada una de las carrozas que se hacían entonces, sí, que concursaban en Ciudad Real. Cuando salía, la realizaba él. Claro, y también un poco logramos un poco los mantenedores que había, los pregoneros, un poco, y di una pequeña conferencia cuando se inauguró sobre lo que es el origen de las fiestas, cómo se inician y cómo fue un poquito el devenir de las fiestas del vino. ¿Qué te falta por pregonar, Paco? Pues por pregonar, hombre, todavía quedará alguna cosa, pero yo creo que poco a poco, pues eso, arrancamos en Valdepeñas en el 2002, con el pregón que hice gracias a la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, Jesús Resucitado, que pensaron en mí para hacerlo. Y luego ya han sido sucesivos pregones aquí en los barrios, que he hecho en Cachiporro, que he hecho 2, en la barriada de Consolación, Nacional Cuarto también he hecho otro, y también a nivel ya de fuera, fue en el 2006, que veis la fotografía ahí de la Virgen del Carmen, en Conil de la Frontera, que fue el pregón a los pescadores, que es una cofradía de pescadores, y sí, su patrona. Sí, el pregón del Carmen, que lo hice en Conil en el 2006. Fue en el 2006 cuando hice el pregón del Carmen, además con muchísimo cariño, porque es un sitio entrañable que nosotros solemos bajar a visitar, y además que somos hermanos de la cofradía del Carmen, y cuyo titular, que además precisamente ves lo que te comentaba antes de Gines, el autor Álvarez Duarte, que fue el que hizo la Virgen, le tenía muchísimo cariño, porque él no había hecho imagen mariana del Carmen, no tenía, y se metió en el proyecto por eso, porque ya no quería hacer, y había hecho muchísimas imágenes, sobre todo dolorosas, había hecho muchísimas, tiene infinidad. Él contó alrededor de cerca de 1000 o más de 1000, y entonces claro, ya de advocaciones marianas de gloria tenía el rosario, pero el Carmen no lo tenía y lo hizo. Y claro, una anécdota muy buena que tiene es que él, porque él vivía en Gines y allí falleció, pues él, cuando la hermandad hace este niño, que no es el titular que tiene ahora, ese niño se lo robaron en una Navidad. ¿Ah, sí? Lo llevaron para darlo a besar y se lo robaron. No saben quién y cómo, que cuando fueron a la sacristía allí no estaba. No y entonces, claro, sí, aunque está denunciado y todo, pues no apareció. Pero le encargaron al escultor otro niño nuevo, y claro, él lo hizo, pero ya lo hizo con otra impronta distinta. Claro, la sorpresa del escultor fue que cuando fueron a entregar el niño, vieron la pena que tenía el pueblo de Conil, como la Virgen del Carmen no tenía niño. Y claro, él, como había sido por contrato, que dijo, pues rajó el contrato y les dijo: esto lo regalo yo hasta que aparezca el nuevo niño al pueblo de Conil. Y fue el regalo suyo al pueblo de Conil, el niño de la Virgen del Carmen. Tu faceta de investigador, Paco, ¿por qué surge? Porque esto te viene desde pequeño, desde joven, vamos.
¿cómo llega la inquietud esa a Francisco Fernández? Pues surge porque yo conocí también a María Vasco, una señora muy mayor que era hija del cronista de aquí de Valdepeñas, del Eusebio Vasco Gallego, y pues eso fue empezar a través de ella a contarnos, que nos contaba muchísimas cosas de que había escrito su padre, muchas vivencias que había en Valdepeñas, cosa que ella se acordaba también del pueblo y tal, y había muchísimas anécdotas alrededor de todo eso, y aquello pues me gustaba a mí, pues eso, pues empezar a investigar, y me lancé con 15 años, me empecé a recoger cosas, a recopilar cosas y tal. Yo ahora también estoy inmerso en la tarea esa de mi archivo, de poderlo un poco reorganizar, que lo estoy haciendo, lo voy a montar arriba aquí en mi casa y tal, y un poco me metí en eso, y empecé con la rama de las investigaciones históricas, y empecé pues eso, y ahí ya empezamos un poco más a conocernos cuando trabajabas en el periódico, que ya mandaba yo también en tiempos, empecé a mandar escritos al periódico, sí, sobre que las calles de Valdepeñas, sobre las casas de Valdepeñas, que en aquella época de los 80 se derribaron muchísimas casas, que eran edificios buenísimos, claro, se perdió muchísimo del patrimonio local, se perdió muchísimo, porque Valdepeñas tenía muchísimo patrimonio, y ahí fue la cosa de que fue a más, hasta ya un poco ya llegar a esto, incluso a participar en eso, en simposium y en conferencias que también he dado de historia, tanto aquí en Valdepeñas como en los simposios que había en el Escorial, en la Universidad Reina Cristina, que allí tengo 2 trabajos publicados, uno sobre el Santo Cristo de Burgos, que además la tesis entera sirvió para la restauración de lo que es ahora el centro de vivero de empresas en la calle Castellanos, porque se recuperó la capilla, se vio todo lo que había, gracias a ese trabajo de investigación se pudo un poco ampliar más y meterse más de lleno a la hora de las paredes, ir sacando lo que había oculto. Y también luego después, en el 2012, eso fue el 2010, y en el 2012 hice una de las advocaciones de gloria, que era el simposium, pues llevé la patrona y llevé bastantes retazos de la historia de la Virgen, porque de hecho tengo bastantes cosas, y además que luego también en las colaboraciones que hemos tenido contigo en Televaldepeñas, cuando retransmitíamos la procesión de la Virgen, pues también siempre salían retazos, tenían anécdotas de la historia de la Virgen, que también son muy buenos de tener en cuenta. Esas investigaciones se han visto plasmadas en algunas publicaciones. Sí, de hecho yo tengo no terminado lo del libro de la Virgen, no lo tengo terminado, tengo todavía bastantes cosas, y hombre, en un futuro pues sí me gustaría terminarlo, porque claro, me han ocurrido cosas que han impedido que yo pudiera terminarlo, en este caso la enfermedad y luego pues el fallecimiento de mi madre, entonces no he podido llegar a terminarlo, pero sí me gustaría terminarlo. Entonces en el 2002 se publicó Jesús Nazareno y Valdepeñas, también fue un trabajo muy arduo, y en el 2005 sobre la historia de la Hermandad de San Cristóbal, los 50 años de esa hermandad, que también tenía unos rasgos muy buenos, y gracias a la documentación que me aportaron tanto de la hermandad como de particulares, pues pude llegar a lograr esa publicación que se hizo, que si bien son bastante humildes, bastante sencillas, pero dan una aportación de datos históricos a Valdepeñas que también lo ponen muy de relieve, aunque nunca se cierra la investigación, no. O sea, las cosas un poco hay que dejarlas más bien abiertas siempre, no se puede taxativamente dejarlo así. ¿Por qué? Porque luego aparecen o vuelven a aparecer, o bien porque se restauran monumentos, como en este caso en el Cristo, que se han restaurado y han aparecido cosas, como en cualquier lado, porque fíjate, haciendo la rotonda de allí de la carretera de La Solana, fíjate lo que ha aparecido, que en Valdepeñas siempre en la historia pasa eso. Entonces, a la hora de que vas a un archivo, a otro archivo que tú no tienes datos, puedes encontrar más cosas que te aporten nueva documentación. En 2018, hace un par de años, el Ayuntamiento de Valdepeñas, dentro de sus honores y distinciones, te entrega lo que estamos viendo ahí, sí. Esa réplica, bueno, una... Dice que la medalla al servicio desinteresado, que es un poco la institución que es obra de José Lillo. Sí, es una figura de Nieva, que la plasmaron así para hacer de galardón, en bronce, muy bonita, y yo le agradecí muchísimo, porque esto un poco plasma toda esa trayectoria de colaboración, que yo he estado durante casi 14 o 16 años, he sido jurado de reina y damas, en los cortejos que se hacían de los diferentes barrios en el ayuntamiento Luego también, durante 14 años, jurado de las carrozas del carnaval. Luego también he sido jurado de escaparates en las fiestas del vino.
del concurso de limonada 3 años, en fin, de muchísimas colaboraciones, porque sería muy prólogo de ir enumerando día tras día y año tras año lo que se ha hecho muchísimo. Yo cada vez que me han pedido alguna colaboración, pues hombre, ahí he estado, en la medida que yo he podido, pues ahí he estado colaborando con ellos, y en este hecho con el ayuntamiento, que sí es cierto que de hecho cualquier cosa que se me ha pedido, pues he colaborado con ellos. Y para ir terminando, Paco, ¿te sientes reconocido en tu ciudad natal, en Valdepeñas? Pues hombre, yo ahora a estas alturas sí te puedo decir que sí, porque realmente, primero, esta es una de las cosas que me avala muchísimo. Luego, todo lo que se ha hecho ha sido de cara a lo popular, a la gente, y la gente nos ha respondido. En los actos que hemos hecho, nosotros nunca nos hemos encontrado solos, ni vacíos, tanto a nivel de grupo, como a nivel de cofradía, como a nivel de lo que hayamos emprendido, nunca jamás nos hemos visto solos. Con lo cual, yo creo que sí, en ese sentido sí. Uh-huh. ¿Recuerdas con especialmente a algún personaje de Valdepeñas que te haya llamado la atención, que exista o no exista ya? Pues mira, que me ha llamado la atención, y lo tengo que decir claramente, porque se tiene un poco olvidado: Tomás de Antequera. Tomás de Antequera, he hablado mucho con él, he tenido la gran suerte, lo tengo que decir, de haber hablado con él, y a Tomás de Antequera se le debe de escribir un libro, para que su vida y su obra no quede relegada. O en el olvido. Sí, porque más que relegada es en el olvido. En el olvido, no, es que está en el olvido. Ahora mismo sí, un poco está en el olvido, un poco. Yo, en los años que se resucitó por un canal autonómico la copla, salieron cantando varias veces, que de hecho el campanero jerezano y los 12 cascabeles, era él el que lo interpretaba, porque si bien los maestros sabían a qué personaje y a qué artista, sabían qué copla le iba. Lo mismo que Concha Piquer, lo mismo que Rocío Jurado, cuando Manuel Alejandro le componía, pues igual. Y en este caso a Tomás lo mismo. El maestro Freire le hizo los 12 cascabeles, que eso, aunque luego han interpretado muchísimos artistas, él le daba esa impronta especial. Con los crótalos, como él le dio ese matiz, un poco, porque fue el artista dentro que era un cantante masculino, pero se salió un poquito de lo normal. Le daba su punto de gracia, su toque, su alegría, que hasta incluso, fíjate, su arte. Sí, el romance de la reina Mercedes, que no lo sacó él porque eso fue Concha Piquer, pero el matiz que le da, no interpreta ni como Concha Piquer ni como Paquita Rico. O sea, es una impronta, y además encima cantado en masculino, que no es lo mismo que la voz femenina. Eso está claro. Y entonces, claro, ese matiz le da muy bonito. Campanero jerezano, que interpreta, que es una maravilla, aunque luego la haya hecho los Príncipes Gitanos, le han hecho un montón, pero era una preciosidad. O sea, yo, las veces que yo he hablado con él, de cuando venía a Valdepeñas, cuando triunfó, cuando él le pasó todo lo que pasó de la guerra, toda esa parte que él padeció, porque claro, él sufrió muchísimo también, quieras que no, esa época no eran las de ahora, ¿no? Claro. No, estaba todo muchísimo más perseguido, no se llevaba el tema del arte, lo mismo, se diezmó muchísimo. Y sin embargo, él, pues mira, pues aquí en Valdepeñas, tanto en Valdepeñas como a nivel general, que lo digo a nivel general, en Valdepeñas sí se recuerda porque tiene su monumento, tiene su calle dedicada, se le hizo su homenaje, sí, todo eso sí, yo lo creo que sí. Pero claro, al pasar los años, pues que no quede en el olvido. Eso es lo que yo un poco quiero reivindicar. Muy bien, Francisco Fernández, agradecidos una vez más por tu acogida, por tu hospitalidad, por tu sinceridad en las respuestas. Creo que hemos pasado un rato muy agradable, esperemos que los telespectadores igual. Y bueno, pues si deseas añadir alguna cosa más, pues está Alejandro, la cámara y... Pues nada más, pues mira, un saludo a todo Valdepeñas, a mis amigos, a mi familia, ¿sabes? Porque me imagino que a través ya de comunicado, cuando se emita el programa, que lo emitan, pues lo verán. Y hombre, yo les quiero saludar desde aquí a todos ellos y daros las gracias siempre a Tele Valdepeñas por la deferencia que habéis tenido conmigo para que me incluyáis como este personaje más dentro de los perfiles. Claro que sí, gracias Paco. Este ha sido el capítulo que esta semana dedicamos a Francisco Fernández, toda una historia viva de Valdepeñas. Les dejamos con otras cosas aquí en la programación de su canal más cercano.